Nuestro tema de investigación es el impacto del COVID-19 en la economía de El Salvador. Introducción. La economía global ha sufrido un fuerte golpe, del que dependiendo de los mecanismos de cada país, así será su proceso de recuperación. En este caso investigamos más a fondo y quisimos conocer la opinión no solo de la economía de El Salvador, sino de los trabajadores, tanto formales como informales, que se vieron afectados o no se vieron afectados por la pandemia. El COVID-19 en la economía de El Salvador. El COVID-19 podría afectar a la economía de tres maneras principales. Número 1. Afectando directamente a la producción. Número 2. Creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado. Número 3. Por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. Sin embargo, depende de la reacción del público a la enfermedad. Nuestro método utilizado para la recolección de datos, realizamos una encuesta ya que es la forma más accesible para recolectar los datos de la investigación. Se llevó a cabo una muestra donde fueron 50 personas las encuestadas que por medio de un formulario nos brindaron su opinión con respecto a la problemática. Género de las personas encuestadas. Femenino 21, con una representación gráfica del 42%. Masculino 29, con una representación gráfica del 58%. Edades de las personas encuestadas. De 20 a 25 años, 37 personas, con una representación gráfica del 74%. 26 a 35 años, 9 personas con una representación gráfica del 18%. 36 a 50 años, 4 personas con una representación gráfica del 8%. Pregunta número 1. ¿Qué porcentaje de afectación crees que ha tenido la economía de El Salvador a nivel general? Una persona nos dijo un porcentaje del 20% de afectación que ha tenido el país. Una persona nos dijo un porcentaje del 40%. Dos personas nos dijeron un porcentaje del 30%. Dos personas nos dijeron un porcentaje del 85%. Dos personas nos dijeron un porcentaje del 98%. Cuatro personas nos dijeron un porcentaje del 60%. Cuatro personas nos dijeron un porcentaje del 100%. 5 personas nos dijeron un porcentaje del 0%. 5 personas nos dijeron un porcentaje del 75%. 6 personas nos dijeron un porcentaje del 80%. 9 personas nos dijeron un porcentaje del 50%. Y 9 personas nos dijeron un porcentaje del 70%. Medidas de tendencia. Media aritmética 60.59. Mediana 65.4. Número de orden 25.5. Moda 75.02. Media geométrica 51.3. Media armónica 34.66. Varianza 608.695805. Desviación estándar 24.67 y un coeficiente de variación con el 40.72. Pregunta número 2. Desde tu punto de vista, ¿los vendedores ambulantes tuvieron grandes golpes a sus economías durante el tiempo de la cuarentena? 50 personas nos contestaron que sí, con una representación gráfica del 100%. Ninguna persona nos contestó que no, con una representación gráfica del 0%. Pregunta número 3. ¿Crees necesario que para levantar la economía luego de esta pandemia se necesite incrementar algún impuesto? 34 personas nos contestaron que sí, con una representación gráfica del 68%. 16 personas nos contestaron que no, con una representación gráfica del 32%. Pregunta número 4. ¿Cuántas personas conoces que han perdido su trabajo por la pandemia? Entre 1 y 5 personas, 32, con una representación gráfica del 64%. Entre 6 y 10 personas, 18, con una representación gráfica del 36%.
Pregunta número 5. ¿Consideras que las empresas están aplicando los protocolos necesarios para evitar más contagios y así ayudar directamente a la reestructuración de la economía? 26 personas nos contestaron que sí, con una representación gráfica del 52%. 24 personas nos contestaron que no, con una representación gráfica del 48%. Pregunta número 6. ¿Has tenido que recurrir a préstamos debido a la necesidad? 18 de los encuestados respondieron que sí y 32 respondieron que no han tenido necesidad de préstamo. En cuanto a porcentaje de personas que respondieron que no, es de un 64% y un 36% sí necesitaban. Pregunta número 7. Ahora que la cuarentena ha terminado, ¿los vendedores ambulantes deberían incrementar los precios de sus productos para recuperar el dinero perdido durante muchos meses? 40 respondieron de que sí, mientras que el 10 respondió que no, generando así los porcentajes un 80% sí y un 20% que no deberían de subir los precios. Pregunta número 8. ¿Considera que las empresas grandes también salieron afectadas o simplemente pasaron un mal tiempo y se recuperaron? 4 de los encuestados no brindaron respuesta, mientras que 18 considera que las empresas grandes sí fueron afectadas y 28 personas piensan de que solo tuvieron un mal tiempo y ya se recuperaron, generando así un 8% de personas que no respondieron, un 36% de personas que consideran que las empresas grandes sí fueron afectadas y un 56% de que las empresas grandes ya se recuperaron. Pregunta número 9. ¿Cuántos microempresarios conoces que han salido afectados por el COVID-19? 22 respondieron que conocen muy pocos y 28 que conocen a varios microempresarios, generando así el porcentaje de las personas que respondieron pocos un 44% y los que respondieron que muchos un 56%. Pregunta número 10. En un caso a futuro, el país debería incluir en su presupuesto general fondos para invertir más en la ciencia y la salud. 49 de los encuestados respondieron de que sí, mientras que una persona respondió que no. Y como se puede ver en los porcentajes, el 98% estuvo de acuerdo, mientras que el 2% no. Pregunta número 11. Desde tu punto de vista, los vendedores ambulantes tuvieron grandes golpes a sus ingresos durante la cuarentena. Sí, salieron muy afectados, opinaron el 44 personas. No se obtuvo respuesta, fue el resultado de 4 personas. Algunos salieron afectados, una persona, y la mayoría salió afectado, otra persona, dando un total en la gráfica del 88% que son las 44 personas, un 8% que no nos quisieron dar una respuesta y 2% tanto para algunos salieron afectados como también la mayoría salió afectado. Pregunta 12. ¿Consideras que dentro de todo lo malo que trajo el COVID-19, económicamente hay algo positivo que resaltar? Y estas fueron las respuestas. 29 personas nos dijeron que sí, 14 personas nos dijeron que no, en lo absoluto no hubo nada bueno. 3 personas nos dijeron de que debido a la crisis, varias gente tomó una etapa de emprendimiento de un negocio. Otras 3 personas nos dijeron de que económicamente hubo ayuda humanitaria y tan solo una persona nos dijo de que económicamente lo positivo que resaltaría es que ahora hay que invertir más en la salud. Pasándonos al gráfico, tenemos un 58% que fueron las 29 personas, un 28% que fueron las 14 personas, un 6% que fueron tanto las 3 personas de emprendimiento como el otro 6% que fue la ayuda humanitaria con 3 personas igualmente, y un 2% que es el de invertir más en la salud de solamente una persona. En la pregunta número 13 fue de que si los microempresarios de El Salvador tendrán que adaptarse a la nueva normalidad si quieren mantener sus negocios. Aquí
el 100% de los encuestados nos dijo que sí, es decir, unas 50 personas. Y que no, es un 0%. O sea, nadie opinó de que los microempresarios no tendrían que adaptar. Todos dijeron que sí. En la pregunta 14 nos dice: ¿consideras que fue correcto el cierre de los negocios durante la pandemia? Donde tenemos que 45 personas nos dijeron que sí, que representa el 90% en la gráfica, y 5 personas nos dijeron que por su salud sí fue necesario el cierre, pero que económicamente no, que representa un 10%. En la pregunta 15 nos dice que ¿cómo calificarías del 1 al 10 la apertura económica de El Salvador? Recalcando que 1 es malo y 10 es bueno. Ok, aquí tuvimos esta pequeña gráfica donde el número de aquí abajo son las personas y el número de la izquierda es la calificación que le dieron del 1 al 10. En este caso, 2 personas nos dijeron la calificarían como una nota de 6, 5 personas calificarían de nota de 1, 5 personas nos calificarían de nota de 4 la apertura económica, 6 personas nos dijeron que fue un 10, o sea, fue un rotundo éxito, 8 personas nos dan como resultado su calificación de 8, 12 personas nos dan como resultado una calificación de 5 y las últimas 12 personas nos dan un resultado de 7. Y las medidas de tendencia tenemos que la media aritmética fue de 6.19, la mediana de 5.76, el número de orden de 25.5, la moda en este caso fue de 4.9, la media geométrica de 5.67, la media armónica de 4.92, la varianza es de 3.65, 70-69, la desviación estándar de un 1.91 y un coeficiente de variación de 30.86. Pregunta 16. ¿Crees que las personas dejarán permanentemente las medidas de sanidad a sus empleados? El 14% equivale a 7 personas que dijeron que sí. El 16% equivale a 8 personas que dijeron que no. Y el 70% que equivale a 35 personas que opinan que probablemente. Pregunta 17. Si desde antes de la pandemia ya trabajas en línea, ¿se te hizo fácil adaptarte a la nueva normalidad? El 50% equivale a 25 personas que dijeron que sí. El 50% equivale a 25 personas que dijeron que no. Pregunta 18. Para buscar ingresos por necesidad, ¿emprenderías tu propio negocio en línea? El 46% equivale a 23 personas que eligieron seguramente sí. El 44% equivale a 22 personas que eligieron lo he pensado. El 8% equivale a 4 personas que eligieron no me atrevería. El 2% equivale a una persona que eligió se me haría imposible administrar. Pregunta 19. La economía en El Salvador, como la conocíamos, jamás volverá a ser como antes. El 6% equivale a 3 personas que eligieron empeorará por la crisis. El 86% equivale a 43 personas que eligieron sufrirá, pero se levantará con el paso del tiempo. El 8% equivale a 4 personas que eligieron mejorará gracias a la inversión. Pregunta 20. ¿Qué mensaje le dirías a todas a esas familias afectadas que perdieron sus empleados por el recorte de personal de las empresas por la falta de ingreso? El 56% equivale a 28 personas que eligieron mensaje de superación.
El 26% equivale a 13 personas que eligieron búsqueda de un empleo nuevo. El 18% equivale a 9 personas que eligieron el negocio propio. Conclusiones. Con la investigación concluimos que la mayoría de personas encuestadas considera que El Salvador ha sufrido un fuerte impacto a su economía, tanto así que el más afectado ha sido el trabajador ambulante, así como también que esas personas que han salido afectadas, que si perdieran sus empleos, recomiendan que empiecen una etapa de emprender su propio negocio para recuperar esos ingresos sustanciales. La economía de El Salvador se levantará con el paso del tiempo. Será difícil, pero finalmente se logrará. De igual forma, consideraron los encuestados que debería incluirse en el presupuesto una mayor inversión a la rama de la ciencia y la salud.